Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy hemos querido comenzar de una manera distinta porque nuestro personaje también es una persona distinta y lo que viene a contarnos y lo que va a empezar a hacer en Religión Digital es algo que no se ha hecho nunca en información religiosa en Internet, al menos en los medios que estamos ahora acostumbrados a empezar a surgir de esta marabunta que es la red. José Luis Cortés, muy buenos días. Muy buenos días. Y muy bienvenido sea usted. Gracias. A la que ya es su casa. Gracias. José Luis Cortés va a empezar, ha empezado ya no sé si llamarlo blog, si llamarlo espacio, si llamarlo sección dentro de Religión Digital. Una colaboración. Como él sabe hacerlas y como él lo hace mejor que nadie, que es a través de la viñeta, a través del humor y a través de visibilizar un estilo de iglesia que no está casada con el odio, con lo negro y con otro tipo de viñetas. A veces parece que los dibujos no casan con la idea del Evangelio y sin embargo todos hemos crecido no solo con tus dibujos, sino con la imagen de Dios que veíamos en los belenes, en cuadros a lo largo de la historia del arte. Es importante también que no solo sea la palabra, sino que la palabra se haga también dibujo. La verdad es que muchas veces con un dibujo transmites más que con un discurso, ¿no? Además, los dibujos te obligan siempre a ser muy conciso. O sea, el bocadillo ese que ponemos, o la frase, o las dos frases que se ponen, te obligan a purificar mucho, con lo cual tienes que hacer un lenguaje que se entienda muy bien y tal, ¿no? Mientras que en un discurso a lo mejor emplear dos párrafos para ver de qué va esto, ¿no? En cambio, el dibujo transmite tal. Y luego es verdad que lo que es el dibujo, la parte dibujada, aporta mucho. O sea, yo creo que eso es una frase fuera de un dibujo y acompañada de un dibujo. Parte quizás del éxito de mis dibujos es que a veces puedo decir cosas de una cierta rotundidad con unos dibujos muy tranquilos, o sea, con una presencia que no es para nada, como tú has dicho, oscura ni agresiva. ¿Cómo te embarcas en el viñetismo religioso? Que no sé si se le puede llamar así. Sí, pues yo creo, como todas las cosas en esta vida, de una forma muy simple. Yo pues pasé de hacer dibujos en los márgenes de los cuadernos a empezar a hacer dibujos con una cierta orientación religiosa porque me hacía gracia y creo que había una visión ahí pues de la Virgen, del Niño, tal, ¿no? De San José. Y para mí el momento, yo creo que fundamental en este aspecto, empezó la carrera, digámoslo así, cuando se me ocurrió llevar los dibujos a Vida Nueva. Hacía muchos años, yo creo que fue en el año 75, 76, en los tiempos en que dirigía Vida Nueva Bernardino Hernando. Y bueno, pues ahí se dio una sintonía muy grande entre lo que Bernardino era y es y cómo veía yo las cuestiones religiosas, ¿no? Y empecé a colaborar y al año pues ya me sentí animado a hacer un libro, que fue el primer libro que puse en la calle, que era Qué bueno que viniste. Y bien, ahí ya estaba lanzado. Aunque luego hubo un periodo como de 6 o 7 años en que no publiqué nada. O sea, yo también tuve una especie de noche negra ahí. La noche oscura del alma. Noche oscura del alma, sí. Que coincidió además cuando yo tenía que haber hecho la parte del Evangelio que se refería a la pasión. Entonces llegó un momento en que yo no veía cómo tratar eso y también otra circunstancia personal. Yo me fui a vivir a Italia y entonces ahí hubo un tiempo en que no colaboré y luego ya regresé y prácticamente hasta ahora. Y ahora que me he jubilado, hace 15 días, pues mi intención es meterle caña, o sea, meter muy duro. Sí. Ay de mí si no pinto rajeara. Empezaste, dices, en el 75 en Vida Nueva. Sí. Has pasado toda la transición política y el posconcilio. ¿Se puede resumir también la historia de la Iglesia en España a través de tus viñetas? Bueno, yo hice para Vida Nueva, creo que fue, una serie de viñetas que iba por décadas y tenía su cierta... Era como un ahora que me acuerdo, ¿no? Como un festín, como un banquete en el cielo. Entonces ahí todo el mundo hablaba, a veces yo hago esas cosas, ¿no? Con muchos bocadillos, ¿no? Iba repasando la historia. Sí, hombre, yo no sé. De hecho, a ver, yo el último libro que he publicado es sobre San Pablo. Pablo de los pueblos. Y ahora, según un orden que yo me he hecho, tendría que hacer uno que es la historia de la Iglesia. No solamente en España, la historia de la Iglesia universal, desde el resucitado hasta hoy. Sí, hasta hoy. Que se llama Sobre este pedrusco. Y entonces ahí los dibujos ya están hechos, porque son dibujos precisamente que aparecieron en Vida Nueva, uno cada semana durante un año entero, son 56 dibujos. Y lo que yo quiero es ponerle texto
A mí me gustaría mucho hacer una visión de la historia de la Iglesia en la que tuviesen un protagonismo los disidentes, ¿sabes? O sea, la gente que no entró en la corriente principal, pero que luego va rescatando y ves que hay a veces, bueno, casos muy clamorosos como los tiempos de Arrio y compañía, ¿no? Y Atanasio y tal, ¿no? Pero incluso en nuestros días, y el siglo XIX, pues con Rosmini y gente así, ¿no? Que dices, bueno, esta gente realmente merece tener su puesto en una corriente que sin ellos no hubiera sido la misma, ¿no? Y llena de matices. Sí, en la Contrarreforma, por no hablar de Giordano Bruno y claro, demás. Pobrecito, sí, sí. ¿Qué personajes de la Iglesia de hoy serían más caricaturizables? Hombre, como se dice en las entrevistas, no te voy a dar nombres. Me lo podrías dibujar, pero tampoco... A ver, yo creo que un personaje que yo, la gente que ha visto mis dibujos, meto siempre es el de Abba, o Abba, ¿no? Sí. Que es el Dios bueno. Yo me he puesto a mí mismo el límite que Abba nunca va a decir una maldad. O sea, ni una ironía, ni... O sea, Abba es el Dios eminentemente bueno, compasivo, misericordioso, tal, ¿no? Bien, luego está rodeado de santos y de ángeles, que a ella me permite alguna cosita más, tatana. Luego viene el gremio de los obispos y compañía, que esos también tienen su caña, ¿no? Luego, qué sé yo, pues está, por ejemplo, María, que María es un elemento que yo saco mucho porque me gusta reivindicar mucho la figura de la Virgen Madre. O sea, no de la Virgen Virgen, que yo creo que eso es un malentendido que ha habido en la historia de la religión católica, ¿no? O sea, la Virgen es importante no por ser virgen, sino por ser la madre del Hijo de Dios. Y yo reivindico mucho eso, la mujer sencilla, la mujer que no entiende todo mucho, pero que es buena vecina. Desde el principio de mis libros siempre ha sido así, ¿no? ¿Qué más personajes? Pues no sé, echando mano de la historia, Francisco de Asís. Yo, Francisco de Asís es otra presencia en mis dibujos. Tienes aquí además un libro dedicado buena gente, sí. A Francisco. Que ese es el libro donde yo he roto más originales. O sea, yo generalmente no rompo mucho porque el dibujo tiene muchas tretas y una cosa que te sale mal pues es como en cocina, ¿no? Que le puedes echar un poquito de sal, una especie, y las reformas. En cambio, ese libro yo tenía tantas ganas de que saliese bien que ahí sí rompí cosas que no me acababan de gustar, ¿no? Y quedó un libro, yo creo que apañete, pero no tanto por el mérito del libro, sino por mérito de la figura, porque Francisco es una cosa... Yo, por ejemplo, Francisco, la gente no sabe mucho, a lo mejor... Cuando él plantaban sus frailes los huertos, él siempre decía que dejasen un rinconcito para las malas hierbas. Que yo también en mi terraza lo hago. Una cosa de una delicadeza preciosa. O sea, todos tendemos a arrancar las malas hierbas. Y dice, bueno, plantad col, es lo que haga falta para comer, pero dejad un rinconcito también para que crezcan las malas hierbas. Y de esas cosas tan delicadas, tiene tantas, que a mí sigue pareciendo un personaje... Francisco además es un personaje que durante mucho tiempo también, no digo, vayamos a decir que estuvo proscrito, pero que no se le terminó de entender, pese a que fue canonizado con mucha prontitud. Pero para que no nos lo quitasen. Sí, o sea, la canonización de Francisco fue tan rápida porque si no se lo llevaban nosotros. Sí. Se llevaban todos los místicos, los espirituales, todos aquellos. Entonces la Iglesia dijo, no, este hay que cogerlo enseguida y que pertenezca a nuestro santoral. ¿Sí? Hablas mucho de Dios y Dios aparece en esa figura del Dios con el triangulito, que es absolutamente mítica para todos los que hemos estado en alguna parroquia en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo es el Dios que dibuja José Luis Cortés? Bueno, pues es un Dios casero, es un Dios en bata de estar... O sea, yo me imagino que al cielo vale la pena ir si estás como en casa. Como alguno que se está muriendo le decían, es que la casa del padre tal... Con pantuflas y todo. Y él decía, sí, pero como la casa de uno... Pues eso, sí, con pantuflas y con la bata de estar en casa, la peineta que le molesta, de hecho en más de una ocasión le pongo con la peineta colgada en un perchero o habla él de lo difícil que es llevar la peineta y tal, ¿no? Como te decía al principio, es un Dios absolutamente bueno de verdad, en cuanto yo soy capaz de imaginarme lo que es la bondad completa, pero por otra parte es la imagen que yo tengo de Dios es un Dios que es el todo, o sea, la plenitud, ¿verdad? Yo tengo una escritora favorita que es Marguerite Yourcenar. Soy muy devoto de Yourcenar. Memorias de Adriano, un libro fantástico. ¿No? Y otros, por ejemplo, Fuegos y todo, ¿no? Y esta decía, entre muchas cosas bonitas que dijo, que en un cierto momento de su vida ella se vio obligada a elegir entre una religión dogmática, el catolicismo, y todo. Y dice, yo elegí todo. Pues a mí, yo elijo todo también, pero elijo todo porque para mí todo es Dios. O sea, esa dirección de plenitud, de desarrollar lo mejor que tenemos todos, cada uno de nosotros, todo, ¿no? Desde la inteligencia hasta el sentimiento y tal, para mí eso va configurando la imagen de Dios, ¿no? Un Dios que realmente es plenitud.
Entonces, eso también pretendo con mis dibujos, ¿no? O sea, que Dios sea así. Supongo que el estilo que utilizas, que es ya decías antes, son frases cortas, son más los dibujos los que hablan sin hablar en muchas ocasiones. Permite menos matiz para quien no está dispuesto a escuchar, a entender o a mirar con otros ojos esas viñetas. Supongo que problemas habrás tenido. Eso por un lado. Y luego por otro lado, supongo que los problemas, en cierto modo, también van ligados a que en nuestra iglesia muchas veces hay un déficit de capacidad de reírnos de nosotros mismos y de entender el humor. Sí. Yo en algún dibujo he puesto que en su afán por prohibir todo lo que tenga que ver con los sentidos, la iglesia también ha prohibido el sentido del humor. Pero esta pregunta que me la han hecho otras veces, pues la verdad es que yo no he tenido tantas dificultades con la iglesia. Yo no sé si porque mis dibujos, o porque a lo mejor la profesión de viñetista tampoco es muy importante en la iglesia. Entonces dice, bueno, pues mira, este chalao allá con sus dibujos, ¿no? Con sus monos. O porque también, a lo mejor, ellos cuando digo ellos, digo a la jerarquía, se da cuenta de que no todo es malintencionado en mis dibujos, ¿no? O sea, que tengo una beta ahí de buena intención, aunque a veces me pongo furioso. El único problema que he tenido así serio con esto ha sido el penúltimo de mis libros. Tus amigos no te olvidan. Tus amigos no te olvidan, yo creo que ahora mismo está retirado de circulación porque ese libro sí tuvo problemas. Y entonces el siguiente libro, que es el último por ahora, el de Pablo de los Pueblos, ese tuvimos que someterlo a censura eclesiástica. Porque está el recelo pendiente. Que nace con censura eclesiástica. Curiosamente me tocó un censor, buena gente, y yo creo que hasta inteligente, y puso muchas observaciones, consejos, pero no puso ninguna cosa que hubiese... Una cosita también que me parece una tontería, pero que esa había que quitarla, porque no sé, tenía que ver con el dogma. Y ese libro, yo tengo encuadrada en casa la censura eclesiástica, porque es una cosa digna de... ¿no? Da caché tener censura eclesiástica, sí. Pero vamos, en el resto de los dibujos no he tenido... Una vez que cuando llegó el siglo, creo que el siglo XI, en la historia de la Iglesia que publiqué en Vida Nueva, como el siglo XI de la Iglesia fue un siglo realmente de hierro. Oscuro, es la época más oscura. Sí, donde un papa desenterraba al anterior y lo arrastraba. Formoso y demás. Cosas horrorosas, ¿no? Entonces ahí yo intenté ponerlo tal cual y me acuerdo que Iniesta dijo, hombre, te has pasado porque la Iglesia siempre tal, pero vamos, yo intentaba reflejar lo que había sido históricamente ese siglo. ¿Sí? ¿Pero falta humor en nuestra Iglesia? Muchísimo. Falta inteligencia. Yo es que tampoco creo que el humor sea una cosa extraordinaria. Yo creo que el humor muchas veces es simplemente capacidad de ver holísticamente, ¿no? O sea, de ver la cantidad de cosas y no simplemente fijarte en un detallito, ¿no? Una capacidad de ver y de ver la complejidad. O sea, yo soy un adorador de la complejidad. A mí me parece un camino hacia Dios la complejidad. O sea, ser capaz de cuánta complejidad somos capaces. Y lo contrario es de cuánta cerrazón sois capaces. O sea, hasta qué punto estamos cerrados es en una frase, en un matiz, ¿no? Cuánto la complejidad. ¿no? Entonces yo creo que el sentido del humor muchas veces va ligado a la inteligencia. A mí me parece también que falta sentido del humor porque, entendido por Iglesia la jerarquía, que había mucho que hablar ahí, porque yo creo que la jerarquía no es más que un servicio dentro de la Iglesia, porque la jerarquía es muy miedosa, es muy cagueta, ¿no? Y entonces pues tienen una especie de permanente sensación de que se van a pasar, de que pueden ser malinterpretados, ¿no? Y entonces dicen cosas que hay una sociedad que les ataca, y que exacto, sí. Hay que estar con el escudo. Entonces la forma más tranquila es decir cosas que no se entienden. Yo algunas veces en las homilías digo, ¿pero qué ha dicho? ¿no? Eso también es otro de mis dibujos. Sí. La señora que vuelve de misa y le dice al marido, dice, hoy el cura ha hablado durante 45 minutos. Y le pregunta el marido, ¿y qué ha dicho? Y dice la mujer, eso no lo ha dicho. ¿Y de qué habla? Dice, eso no lo ha dicho. Pero todo ha sido muy bonito. Son frases encadenadas unas con otras que a todos nos suenan, ¿no? Desde el seno del Padre y tal. Entonces, bueno, ¿y eso pero qué significa eso? ¿no? O, por ejemplo, ahora que se ha puesto de moda eso de solo Dios basta, ¿no? De Teresa. Hombre, Teresa decía en unas circunstancias que hay que entenderlas. Pero dicho así en abstracto, solo Dios basta es mentira. O sea, no solo Dios basta, si tú no aclaras qué es Dios, ¿no? Claro. ¿Qué es Dios realmente? ¿no? Dios no es una cosa que tú te metes en tu cuartito y dices, a mí basta con Dios. Es una cosa masturbación mental, ¿no? Dios es, como digo muchas veces también, Dios es encarnado. Pasa que nosotros decimos Dios encarnado y nunca decimos Dios rojo, cuando en realidad encarnado Dios rojo... No nos liemos en ese tipo de cuestiones porque ya sí que entroncamos en otro tipo de temas que también ocupan y preocupan a esa jerarquía probablemente bastante más que otras cosas que serían más importantes. Sí, bueno, la acción política también, ¿no? Que ha hecho de cierta jerarquía, que es una acción que se da de leches con el Evangelio. Pero...
¿Te atreverías a escribir, a dibujar, a pergeñar un libro de viñetas sobre las situaciones actuales? Sé que algunos temas los habrás tratado, el papel de la mujer, el escándalo de la pederastia, los temas que trata, por ejemplo, el libro entrevista del que hemos hablado antes de Peter Siebel al Papa, en el que toca todos los aspectos, desde el SIDA, la ordenación de mujeres, su propia dimisión, la Iglesia hoy, la Iglesia y la globalización, Bueno, como tú dices, yo son cosas que intento hacer en el chiste a chiste, ¿no? Sí. O sea, en el día a día, pues cojo cosas que tienen que ver con la actualidad, si no, no tendría sentido. Claro. ¿No? Al hacer un libro yo tampoco soy tan pretencioso, o sea, no tengo yo capacidad para analizar o para ser profundo en esas cosas. Atreverme sí, si no, a mí no me arreda nada. Quiero decir que ponerme a hacer cosas de esas, pero que fuese una cosa meritoria, pues probablemente no. Yo creo que soy más buena en las distancias cortas que no en las visiones así muy... Aunque luego los libros tienen una cierta extensión, porque lo pide también, ¿no? Claro. La biografía de Pablo, por ejemplo, pedía yo en Pablo he incluido incluso una relectura de las cartas, de las 7 cartas que se supone que son auténticas de Pablo, una relectura y una reescritura de Pablo. Entonces eso pedía una cierta extensión. Y luego la biografía de Pablo, que la biografía de Pablo es fascinante también, ¿eh? O sea, independientemente de lo que piense, yo no soy un gran paulista, quiero decir que comparto la opinión. Pero es un personaje muy cinematográfico, sí, muy visual, eso es evidente. Y su evolución humana, claro. Su evolución humana es tremenda. Cuando él escribe y dice las veces que he naufragado, las veces que han dado de palos, tal, eso no cualquiera. Son muy buenos escritos, desde el punto de vista literario también son escritos a tener en cuenta los de Pablo. Y luego lo que dices tú, que la vida que tuvo es una vida de película, no solo por la conversión, sino por la vida de antes, la vida de después. Sí. Lo que pasa es que yo luego meto, sabes que está en cuestión si Pablo vino o no vino a España, por la carta de los romanos y eso. Sí. Y entonces yo meto que sí que vino a España. Y como el libro está escrito en primera persona, cuando Pablo viene a España, lo que se encuentra en España es... y sale corriendo, de hecho. Ya ahí sí aproveché para poner un pequeño análisis de cómo vio la Iglesia en España, ¿no? Entonces fui a España y tal, y luego vuelve a Roma, y una cosa que yo pensaba que era original mía, pero luego he leído que otra gente lo ha tratado, los que meten en la cárcel a Pablo en Roma son los propios cristianos romanos, que no compartían su visión más bien orientalista, griega, tal, ¿no? La eterna pregunta de qué pasaría si hoy Jesucristo volviera a la tierra, ¿qué haría con él cierta jerarquía? Claro. Eso lo trató bien Dostoyevsky también, ¿no? Sí. Está muy bien tratado ahí, sí. Bueno, pero yo creo que también es bueno tener siempre un punto de tensión, ¿no? O sea, que el Evangelio no se espolee más, ¿no? Y como repetimos que la Iglesia no solamente es la jerarquía, sino que la Iglesia es tantísima gente que estamos intentando que esto mejore y que el reino de Dios, como religión digital, también más iniciales, ¿no? Que el reino de Dios se realice, yo creo que eso tendría también una buena palabra. Quizá no juntaba mucha gente a Jesucristo, ¿eh? No tanta en la Plaza de Colón, pero bueno. Veremos. Veremos cuando vuelva. Antes de comenzar la entrevista estábamos hablando de la vida de cada uno de los dos, y yo le contaba que en mis años de catequista, de monitor de jóvenes, pues habíamos en cierta medida masacrado los libros de José Luis Cortés, habíamos cortado y pegado viñetas y las habíamos utilizado. Y él me ha dicho una frase muy divertida y que viene muy bien para definir al personaje, que es creced y fotocopiaos. Probablemente José Luis Cortés sea el hombre más copiado y más utilizado para la evangelización en los últimos 30 o 40 años en España, porque los jóvenes también necesitan algo de lo que nuestra Iglesia carece, que es esa visión, esa visibilidad de un Dios amable, el Dios en pantuflas, de una Iglesia más cercana, y esos dibujos que tú haces y que vas a seguir haciendo con nosotros, eso lo plantean. Bueno, tú también decías que quizá ahora se utilizan menos porque también el tipo de iglesia oficial va en otra dirección, ¿no? Soy culpable de esa aseveración, sí. Mientras que en un tiempo pues parecía que coincidía mucho una iglesia posconciliar con la línea que llevaban mis dibujos. Sí, efectivamente, yo he visto dibujos míos por todas partes, y te contaba que mi sobrino venía muy contento de las excursiones del colegio porque decía, está en tal pueblo y tenía dibujos tuyos. A mí me gusta mucho dibujar, o sea, lo que hago lo hago porque me gusta muchísimo, me lo paso muy bien. Y como tengo una idea que creo que es medianamente feliz, entonces ansío llegar a casa para ponerla en monos y nada. Así que en ese sentido no me falta. Contabas antes que tu último libro había sido el de Pablo. Anteriormente vemos aquí el de Francisco. Cuéntanos algo de tus últimos libros. Bueno, ya conté lo de Tus amigos no te olvidan, que ese fue el que tuvo problemas con la censura. ¿Sí? Porque fíjate, es que Tus amigos no te olvidan es los hechos de los apóstoles. Y entonces yo creo que la gran idea de los hechos de los apóstoles, que me parece que está evidentísima, es que la Iglesia de Jesús crece porque no se queda
circunscrita al pequeño núcleo, al pequeñito núcleo de Jerusalén, sino que se abre. Se abre a los samaritanos, que eran los apestados, se abre a los paganos, con el episodio de Cornelio, se abre a las mujeres también, que yo meto ahí el episodio de Gacela, de Tabita, ¿no? Y hay un episodio en los Hechos que me llama mucho la atención, que es el ministro de la reina de Candace, aquel que había venido a Jerusalén a orar y que ahora se volvía a Etiopía, ¿no? Y que era un eunuco. Y entonces este señor aparece por ahí como Apax legómena, ¿no? Que luego no aparece nunca más en los evangelios, no tiene nada que ver. Y digo, ¿qué pinta este tío aquí con Felipe, ¿no? Y entonces yo saqué del concepto de eunuco el concepto de homosexual, que no es lo mismo, pero que se me prestaba para eso, ¿no? Y entonces se me ocurrió dedicar un capítulo a la apertura de la Iglesia a los que sienten distinto. Y ese capítulo parece que ha sido definitivo para que el libro no goce de la bendición, ¿no? Y entonces yo creo que es un capítulo divertido porque, por ejemplo, Felipe, cuando se encuentra con este señor que baja de Jerusalén hasta Gaza, pues, y se da cuenta, tal, ¿no? Sube a su carromato con él y dice, ¿qué pluma tiene el calígrafo? Porque pero a partir de ahí, claro, como el otro va leyendo a Isaías, y es un párrafo muy bonito porque dice, hemos sido apartados de la congregación de la gente, no tendremos descendencia, es que parece que se prestaban cosas para hablar de los homosexuales. Y acabo con una lectura, como todos los capítulos, acaban con una lectura actual de lo que sería si la Iglesia se abriese a las mujeres, a los paganos, y también a los homosexuales. Y parece que eso hoy por hoy es indigerible. Bueno, pero hoy por hoy son desafíos que se están planteando en una sociedad que marcha a ritmos forzados y en la que la Iglesia tiene que aspirar a seguir teniendo voz, el papel de la mujer, las relaciones con los homosexuales, el papel de los divorciados dentro de la Iglesia, todas las cuestiones relativas a esa moral tan férrea. Obligatorio. Eso es. Sí. Bueno, pero son cosas, no sé. A veces entras en la Iglesia, como decía Chesterton, y piensas que te tienes que quitar el sombrero y también la cabeza. Porque es que, ¿en qué mundo estamos, no? O sea, es que no tiene nada que ver con las conversaciones que tú tienes con la gente normal, con los libros que lees, con las películas que ves, con los programas de televisión. Eso va por otro lado. Y claro, eso no tiene... Así no se puede ser fermento, ¿no? Y los otros libros anteriores, pues está el de Un Dios llamado Abba, que es una recopilación de los dibujos sobre Abba, pero con mucho texto. A ver, yo me parece que no hago libros para ganar dinero, nunca me he dedicado a esto. Yo hasta hace 15 días trabajaba en una gran empresa, he estado 30 años trabajando ahí, ¿no? Y cobrando mi sueldo de la empresa. Siempre ha sido una actividad de fin de semana. Y entonces, cada uno de mis libros intenta ser una trayectoria personal mía, humana, ¿no? Y en el tema de Dios era un tema muy importante para mí. Entonces yo intenté reflejar en Un Dios llamado Abba lo que es mi búsqueda de Dios, ¿no? O sea, de dónde parto, por dónde me muevo, a través de qué paso y de dónde me parece que voy a llegar. Y luego al final hay una conclusión que es el Dios del Evangelio, ¿no? El Dios de Jesús, ¿no? Pero antes ha habido una búsqueda pues muy tomasiana, si quieres, muy de Aquino, ¿no? Que es la búsqueda de Dios a través de las criaturas, de los seres inanimados, de los seres animados, del hombre, de la naturaleza, todo eso, ¿no? Y entonces hay mucho texto ahí metido, un poco así como muy aforismos, ¿no? Y ese es un libro que me resulta. Y luego tengo pues todo lo del Evangelio, o sea, Qué bueno que viniste, Un Señor como Dios manda, El Señor de los amigos. El Señor de los amigos. Que es el último, el de la Pasión. Sí. Algunas biografías de santo, fundamentalmente tengo 4, pero a mí me gustan 3, me gustan las 4. Está Santa Teresa, San Francisco de Asís y San Agustín, que son 3 personajes. Luego también tengo José de Calasanz y algún otro por ahí, ¿no? Ajá. Y luego hay una recopilación de viñetas que ha salido con un título que se llama Dios y su gente y alguna otra cosita que he hecho por ahí. Sí. Un libro con Iniesta que me hicimos hace muchos años, que era niño de Navidad. ¿Y tú participaste en lo de el Chucho y los colegas y la vasca en el libro este? No eran tus viñetas, pues no. Era alguien que te copiaba muy bien. Hemos hablado mucho de muchas cosas y a partir de ahora vamos a seguir hablando, pero de otra manera, a través de las viñetas y de ese otro lenguaje que la Iglesia necesita. La intención es una viñeta diaria. Y yo me propongo que sean originales. O sea, que me asumo un trabajo de órdago, pero vamos, voy a intentar ser fiel, sí. Y nosotros esperamos con avidez que lo seas y poder disfrutar de ellas. Esto es un regalo que nos vamos a quedar. Nos pelearemos, José Manuel Vidal y yo, para ver quién se queda con el original, pero esperamos que sean muchos y que sigamos sembrando para seguir dando fruto, también aquí, porque también la red y también los medios de comunicación son importantes para seguir proclamando el Evangelio. Digamos, somos, en eso Juan Pablo II sí tenía razón, somos los grandes areópagos de este siglo y hay que seguir demostrándolo. Muy bien, pues nada, yo encantado, o sea...
creo que la idea fue mutua de empezar a colaborar en religión digital, y le veo una proyección enorme, no solamente en España, sino también, por ejemplo, en América, ¿no? Sí. Donde a veces es difícil conseguir los libros, y entonces a veces pues, hay que mandarlos y tal, ¿no? Y en cambio esto es accesible a cualquiera que quiera. Y luego está abierto, pues eso, como hacéis vosotros, a las opiniones. O sea, yo también me confronto con la gente que quiera comentar los dibujos que yo vaya publicando, que no todo el mundo tiene por qué aceptar todos los... Estamos en un mundo en el que la libertad debe ser sagrada, evidentemente con toda la educación del mundo, sin perder las formas, pero ojalá. Estamos aquí para contar y para escuchar y para construir entre todos. Bueno, y en ese sentido eres un gran jefe de obra que vamos a tener a nuestro lado para seguir construyendo. Hay una frase de Sabater que me gusta mucho, que dice: en todo éxito hay una buena dosis de malentendido. Y yo me lo aplico también a mí mismo. O sea, yo puedo haber tenido un cierto éxito dentro del mundo de la viñeta religiosa, pero muchas veces es también por malentendido. Y te aclaro por qué. Hay viñetas que la gente entiende cosas que yo no he pretendido decir. Me dice: ¿cómo me gustó aquella viñeta donde decías tal cosa? Pero es que, claro, cada uno recibe la información como la ve y la interpreta como la siente. Y entonces creo que hay mucho de eso también. Igual que la gente, por ejemplo, puede leer un libro y decir: ¡ay, qué tío tan ingenioso! Y no se da cuenta que detrás de ese libro hay a lo mejor 3 o 4 años de paridas, una cada semana, ¿no? Pero todas juntas. Claro. Sí. Pues nos alegramos mucho de a partir de ahora poder malentendernos contigo en Religión Digital, José Luis. Bienvenido y bien hallado, y estaremos aquí. A ver cuánto duramos. Duraremos. Y ustedes que lo vean y que nos sigan leyendo, escuchando, riéndose también con José Luis Cortés y sus viñetas y con el trabajo que realizamos en Religión Digital. Muy buenos días.